Durante todo este día hemos sido testigos del interés creciente y renovado sobre el papel de la microbiota en la salud y en la enfermedad. Sabemos ahora que la microbiota se considera como un órgano más del cuerpo humano, un órgano además que tiene funciones específicas que el cuerpo humano no puede hacer. Y el tracto gastrointestinal alberga pues, una gran cantidad de bacterias, de virus, hongos y arqueas que conforman la llamada microbiota. Y hablando de sus funciones, pues todo el día de hoy se han revisado, desde la función de defensa y regulación inmunológica, las funciones de movimiento del aparato digestivo, la digestión de alimentos, la producción de ácidos grasos de cadena corta, la producción de vitaminas, intervienen en el metabolismo de algunos fármacos, en la depuración de tóxicos y en el mantenimiento de la homeostasis. Es un hecho que hay factores intrínsecos que controlan el número y la composición de la microbiota en las distintas porciones del aparato digestivo, y de los más conocidos pues son tanto la cantidad como la calidad de la saliva y del ácido gástrico, que mantienen a raya el sobrecrecimiento de algunas bacterias, la motilidad y la peristalsis, de todos conocido el papel del complejo motor migratorio, la secreción biliar y pancreática, la presencia de moco, que sirve como una barrera de defensa, y algunas otras reconocidas pero menos estudiadas, como la válvula ileocecal, cuya función es mantener dos compartimentos de diferentes segmentos del aparato digestivo anatómicamente separados, de tal manera que sabemos que existe un gradiente de densidad microbiana que aumenta en sentido distal. Con todo esto, pues los gastroenterólogos nos hemos tenido que poner al día e integrar a nuestro vocabulario términos con los que no estábamos muy acostumbrados a lidiar. Ya esta mañana se habló mucho de microbiota como la comunidad de microorganismos vivos residentes en un nicho ecológico determinado. El microbioma humano, por ejemplo, se refiere a la población total de los microorganismos que colonizan el cuerpo, y no solamente eso, sino sus genes y sus metabolitos. Y algunos términos en los que se ha ahondado últimamente de manera muy interesante, como la disbiosis, que es una alteración de la microbiota intestinal, pero no solamente el desbalance, sino la respuesta adversa que el huésped presenta a estos cambios. A diferencia de estas definiciones que ya están muy claramente aceptadas, pues existen otras que no tienen una aceptación universal, y es el caso del sobrecrecimiento o sobrepoblación bacteriana. Y es que en algunas definiciones se ha utilizado el término meramente cuantitativo, diciendo que sobrepoblación es la detección de más de 10 a la 3 o más de 10 a la 5 unidades formadoras de colonias por mililitro de líquido intestinal aspirado que se lleva a un cultivo cuantitativo. En otros casos se le agrega un carácter cualitativo a la definición, y no solamente hablan de una cantidad, sino de la presencia de algunos tipos de bacterias, principalmente coliformes. Y en otras definiciones hablan de la consecuencia o de la respuesta del hospedero, integrando a la definición la necesidad de presentar malabsorción o esteatorrea. Es un hecho que hay diferentes factores que intervienen en la generación de la sobrepoblación bacteriana, y de las más conocidas pues están las alteraciones estructurales del aparato digestivo, entre ellas de los más comunes los divertículos, las estenosis o las fístulas, la incompetencia de la válvula ileocecal, y algunas generadas por la mano del hombre en procedimientos quirúrgicos, como pueden ser las anastomosis intestinales, los síndromes de asa ciega o las vagotomías, tanto por el trastorno motor que producen como por las alteraciones en la secreción gástrica que se produce. Los trastornos de motilidad también son bien reconocidos y tan comunes como la neuropatía diabética o el hipotiroidismo avanzado, la esclerosis sistémica, el lupus o el Parkinson, y el abatimiento de los mecanismos de defensa intestinal con entidades tan poco frecuentes como la hipogama o agamaglobulinemia, pero otras que vemos con frecuencia y no sabemos muy bien qué valor darles, como la hiperplasia nodular linfoide, y algunas otras pues muy evidentes como la leucemia linfocítica crónica o la hipocloridria. El hecho es que en la práctica es muy raro que encontremos una entidad que tenga la participación aislada de uno de estos factores, y lo común es que observemos participación combinada de dos o más de ellos de manera variable. Y es que el concepto que tenemos de sobrepoblación bacteriana ha cambiado con el paso de los años. Pensábamos antes en sobrepoblación bacteriana intestinal cuando teníamos pacientes con diarrea crónica, con malabsorción, con desnutrición evidente, con pérdida de peso muy avanzada.
Después aprendimos que había niveles más, digamos, cotidianos del padecimiento en sujetos con dolor abdominal, con distensión, con meteorismo, y en la actualidad con las técnicas de diagnóstico con las que contamos, reconocemos que hay un grupo pequeño de sujetos asintomáticos que pueden tener sobrepoblación bacteriana. Con todo esto, debemos de estar conscientes que en la actualidad el problema es identificar si la sobrepoblación bacteriana en un caso en particular juega un papel relevante en la enfermedad o solamente es un epifenómeno que no tiene tanta relevancia clínica. De tal manera que tenemos que hablar en cuanto a la presentación clínica de 3 grupos de síntomas. Los primeros relacionados con la malabsorción de los nutrientes y metabolitos, entre los que destacan la distensión abdominal, la flatulencia, la diarrea crónica, la esteatorrea, algunos trastornos del metabolismo óseo como la osteoporosis, la osteomalacia o la hipocalcemia, y datos como la neuropatía o la ceguera nocturna. Pero tenemos el otro grupo de síntomas que se refieren a las consecuencias nutricionales de malabsorción, que pueden ser la pérdida de peso, el retraso en el crecimiento en los niños o la anemia. Y finalmente, los efectos sistémicos de la inflamación intestinal, porque el efecto final fisiopatológico de la sobrepoblación en gran parte es generar disrupción en la pared intestinal y crear un intestino poroso que lleva a efectos sistémicos de inflamación. Y esto lo podemos ver clínicamente como mialgias, artralgias, fatiga, rosácea, otra vez afección a los nervios periféricos, degeneración medular o tetáneas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la sobrepoblación bacteriana? Para muchos expertos, el mejor método, la mejor prueba es el cultivo cuantitativo del aspirado intestinal. Desafortunadamente, esto implica que debemos llevar a un paciente a endoscopía, pasar un catéter específico estéril, tomar muestras y enviarlas a cultivo. Esto, por supuesto, es costoso e implica los riesgos inherentes de la endoscopía. Desafortunadamente también con todo este procedimiento puede haber pruebas falsas, la mayor parte de ellas falsas positivas, y reconocer que no hay un consenso de qué se debe considerar como una muestra adecuada, cuántos mililitros y de qué segmento tomar el líquido intestinal para enviarlo a cultivo, que además para su correcta interpretación se requiere de una infraestructura dedicada para que se haga en forma correcta. En los últimos años, con la simplificación y miniaturización de los equipos de pruebas de aliento, pues esto ha sido más accesible. Ahora se consideran pruebas seguras, muy fáciles de realizar. Los equipos actualmente son fácilmente manejables en poblaciones que antes eran difíciles, como los niños o los ancianos, y son sumamente económicas. Desafortunadamente, también diversos factores alteran sus resultados, dependen totalmente de la interpretación con base al sustrato, y hasta hace poco tiempo había una falta de estandarización en las pruebas. Hace pocas semanas se publicó el consenso norteamericano sobre las pruebas de aliento basadas en hidrógeno y metano de los trastornos gastrointestinales, un consenso norteamericano en el que participaron orgullosamente 2 mexicanos, el doctor Chema Remes y el doctor Miguel Ángel Valdovinos, y les presento aquí los principales acuerdos del consenso. El grupo de consenso determinó que no existe una prueba ideal para el diagnóstico de sobrepoblación bacteriana y que las técnicas actuales de cultivo del líquido intestinal no son satisfactorias, por lo que se sugiere el uso de pruebas de aliento para el diagnóstico de esta entidad en el intestino delgado. Se estableció, quizá una de las cosas más importantes, la dosis que se considera correcta de los sustratos que debemos utilizar: 10 gramos para lactulosa, 75 gramos para glucosa, 25 gramos si utilizamos fructosa o lactosa. También una recomendación importante, y es que debe realizarse durante mínimo de 3 horas, y se recomienda medir simultáneamente hidrógeno, metano y dióxido de carbono. Y lo que nos interesa a muchos de nosotros es cuál es el punto de corte para hacer el diagnóstico de sobrepoblación, y el grupo de consenso determinó que un aumento de más de 20 partes por millón de hidrógeno por arriba de la basal a los 90 minutos debe considerarse positivo para sobrepoblación, lo mismo que más de 10 partes por millón de metano. De tal manera que si decidimos utilizar las pruebas de aliento, además de esas recomendaciones, no olvidar algunas otras que son sumamente importantes. 4 semanas antes de realizar una prueba de aliento, evitar el uso de antibióticos y las limpiezas o lavados de colon. 2 a 4 semanas antes, evitar las sales de bismuto y los probióticos. 3 a 7 días antes, evitar procinéticos. 24 horas antes, recomendar una dieta baja en fibra, evitar el consumo de suplementos de fibra y laxantes, y evitar el consumo de carbohidratos no absorbibles como pasta, pan, cereal, sobre todo rico en fibra, frijoles. 12 horas antes comienza el ayuno,
inmediatamente antes del estudio aseo bucal. En algunos centros recomiendan aseo bucal con clorhexidina, y durante el estudio, recordar que dura 3 horas, pedirle al paciente que no fume, que no se ejercite y que por favor no se duerma. Con todos los inconvenientes que tienen tanto el cultivo cuantitativo como la prueba de hidrógeno, pues no es raro que surja la posibilidad de pensar en la prueba terapéutica como una prueba útil, accesible y económica. Desafortunadamente, para la prueba terapéutica tenemos también otros inconvenientes. No hay un acuerdo de qué antibiótico utilizar, qué esquema utilizar, qué dosis, por cuánto tiempo, sobre todo cuál sería el parámetro de mejoría que tomaríamos para determinar que la prueba es positiva o favorable al uso de antibióticos, y no olvidar los riesgos del consumo de un antibiótico, tanto el desarrollo de resistencias bacterianas como la propia diarrea por uso de antibióticos de la que nos habló el doctor Esquivel. En cuanto al tratamiento, se basa en 3 ejes. El primero es corregir las alteraciones de la microbiota intestinal. Y en teoría deberíamos de buscar un antibiótico ideal. Este sería el que tuviera un amplio espectro antibacteriano, poco o no absorbible de preferencia, que respetara en la medida de lo posible a la microbiota comensal y que careciera de efectos adversos. No contamos con un antibiótico que llene todas estas características cabalmente, pero lo que más se acerca a esto es la rifaximina. Y como ustedes saben, la rifaximina es un análogo sintético de la rifampicina que tiene acción bacteriostática y bactericida, inhibe la síntesis del ARN bacteriano, tiene un amplio espectro antibacteriano, alcanza altas concentraciones en las heces por no ser absorbible, tiene mínimo impacto sobre la microbiota nativa y tiene características muy peculiares y puede decirse que prácticamente únicas, porque tiene actividad antiinflamatoria y se considera actualmente como un modulador del microambiente intestinal. ¿Qué resultados obtenemos al usar antibióticos luminales para el control de la sobrepoblación bacteriana? Les presento aquí un metaanálisis de 10 estudios, 8 de ellos evalúan uso de rifaximina, y este estudio demostró que los antibióticos fueron más efectivos que el placebo, normalizando las pruebas de aliento en la mitad de los sujetos que recibían ese tratamiento, en comparación con apenas el 10% que recibía placebo. Aunque la respuesta clínica fue heterogénea, se observó una tendencia favorable hacia el tratamiento con antibióticos a normalizar las pruebas de aliento con estos fármacos 2,5 veces más frecuente que con el uso de placebo. Más reciente, este metaanálisis que apenas se publicó este año, pero que evalúa específicamente rifaximina. 32 estudios, más de 1,300 pacientes, se logró erradicación de la sobrepoblación bacteriana en el 70% de los pacientes en el análisis de intención a tratar y 73% en el análisis por protocolo. Se logró una mejoría o resolución de los síntomas en 2 de cada 3 pacientes tratados, con una mínima tasa de efectos adversos, y desafortunadamente en el análisis completo del estudio, los autores llegan a la conclusión de que la calidad fue baja, principalmente por lo heterogéneo de los trabajos, y la conclusión más relevante es que se requieren más estudios de calidad para llegar a conclusiones válidas. Otra forma que tendríamos de corregir las alteraciones de la microbiota intestinal, si no fuera a usar antibióticos, sería empleando probióticos. Y les presento este metaanálisis de 18 estudios, donde se logra, con la administración de probióticos, erradicación de la sobrepoblación bacteriana en el 62% de los casos. El riesgo de deshacerse de la sobrepoblación bacteriana usando probióticos es 1,6 veces mayor que con uso de placebo. Los probióticos en este metaanálisis redujeron las concentraciones de hidrógeno expirado, la intensidad de dolor, y no modificaron las evacuaciones, pero nuevamente nos deja muchas interrogantes al respecto, como qué probióticos utilizar, cuál es la concentración que debemos de emplear, cuál sería la dosis y por cuánto tiempo emplearlos. Otra arista del tratamiento es corregir las deficiencias nutricionales, sobre todo en los casos avanzados. Para esto se recomienda administrar las dietas bajas en lactosa, grasas y FODMAPs por al menos cierto tiempo, y esto se sabe ayuda a reducir síntomas. Se recomienda la suplementación de vitaminas, principalmente B12 y vitamina D, calcio y hierro,
Recuerden que no es necesario en estos casos administrar folatos porque las mismas bacterias que sobrepueblan el intestino lo sintetizan, y no olvidar que a veces desafortunadamente lo hacemos, tratar la enfermedad subyacente que se asoció a la sobrepoblación. Si el enfermo es un paciente diabético descontrolado con neuropatía, pues controlar la glucemia. Si es un trastorno motor importante, pues tratar de revertirlo con los procinéticos adecuados. Y la tercera arista o el tercer aspecto que tenemos que tomar en cuenta en el tratamiento es prevenir la recurrencia. Y es que durante el seguimiento después de erradicación exitosa con rifaximina, la recurrencia de sobrepoblación se observa en el 12% de los pacientes a 3 meses, 27% de los pacientes a 6 meses y 43% de los pacientes a 9 meses. Y aunque el uso cíclico de antibióticos se utiliza con mucha frecuencia en la práctica diaria, debemos de reconocer que no existen estudios suficientes de buena calidad que avalen esta práctica. No hay un acuerdo general de qué esquema utilizar, qué dosis administrar, ni durante cuánto tiempo usarlos. Si bien es cierto, es una práctica pues muy frecuente, tenemos que investigar más al respecto antes de poderla recomendar sobre bases sólidas. Con lo que les he presentado, podemos concluir que la sobrepoblación bacteriana es una condición que interviene en diversos trastornos del aparato digestivo, con una participación variable en la generación de los síntomas y sus complicaciones. El diagnóstico se puede establecer en forma sencilla utilizando pruebas de aliento, pero si decidimos utilizar este método diagnóstico, debemos apegarnos a protocolos estrictos y recomendaciones que ya están consensuadas. Y el tratamiento se basa en corregir las alteraciones de la microbiota, sea con antibióticos, posiblemente en un futuro con probióticos, corregir las deficiencias nutricionales y prevenir la recurrencia. Muchas gracias por su atención.